Bueno, vamos a poner a grabar. Les recuerdo que, bueno, ya comenzamos con tema nuevo, todo lo que tiene que ver con soluciones químicas, fundamentalmente acuosas, ¿sí? Y vamos a hacer bien la definición de lo que es una solución, los tipos de soluciones y las formas de poder tratar de interpretar cómo son las unidades de concentración. Bien, muestro el PowerPoint. Ahí estamos. ¿Se ve? De fondo. Sí, Sí, ahí sí, está. Sí, bien. Bueno, comenzamos. Bien, dentro de lo que uno entiende, ¿no? Como lo que es una solución o lo que son soluciones, tenemos ya en la vida cotidiana, ¿sí? Que nos manejamos prácticamente con casi todas soluciones acuosas, ¿sí? Ustedes fíjense que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo una gran cantidad de agua, ¿m? Prácticamente gran parte de la masa corporal corresponde a la parte líquida, ¿sí? Fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el líquido que está dentro de las células, el citoplasma, el líquido intersticial, y el líquido que tiene fundamentalmente el tejido sanguíneo junto con el tejido linfático, ¿sí? Que son compartimientos acuosos que en su mayoría tienen agua. Pero esa agua que está de alguna manera disolviendo sustancias que se encuentran tanto dentro como fuera de las células. Y ahí es como se forman las soluciones, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de nuestro organismo una gran cantidad de iones, fundamentalmente sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, bicarbonato, y esto hace de que estas soluciones tengan que estar dentro o fuera de la célula, a demanda, fundamentalmente, y de ciertos iones comparten justamente ambos, ¿sí? Ambos lugares, ambos compartimientos, en distintas unidades de concentración. Por ejemplo, ustedes fíjense que el sodio tiene prácticamente una alta concentración en el extracelular y una baja concentración en el intracelular, a diferencia justamente del potasio, que es mucho más concentrado dentro de la célula que fuera de ella, ¿sí? Esto hace de que justamente se mantengan potenciales de membrana. Y esto justamente es lo que nos hace tener que estudiar justamente el tema de soluciones. Bien, vamos a ver qué son, cómo se interpretan, cómo las podemos de alguna manera clasificar. Bien, ¿qué es una disolución? Cuando tenemos una disolución, que es un proceso por el cual uno o más solutos se disuelven en un solvente o disolvente. Las soluciones que vamos a estudiar nosotros generalmente son todas homogéneas, en donde presentan, y esto lo aclaro porque no está ahí, una sola fase. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo cualquier parte de ese sistema, por ejemplo, ese vaso de agua, y lo analizo, y analizo distintas muestras, voy a encontrar que las propiedades físicas y químicas son exactamente las mismas. Eso implica que el sistema sea homogéneo. Sistemas heterogéneos son como los que están en la filmina de la derecha. Es decir, si yo tengo un sistema conformado, por ejemplo, por agua y aceite, ya tengo dos fases, porque justamente el agua y aceite, y ya lo estoy viendo ahí en la filmina, no presentan, por ejemplo, una característica que es la densidad. El aceite es menos denso que el agua, por eso flota en el agua, ¿sí? Esto hace de que los sistemas que sean homogéneos, por ejemplo, los gases conforman sistemas homogéneos en el aire, ¿sí? Nosotros tenemos el aire que tiene una gran proporción de nitrógeno, que no lo aprovechamos nosotros, pero sí aprovechamos ese 21% aproximadamente de oxígeno que tiene, ¿sí? Que es el con el cual podemos justamente realizar la respiración celular, ¿de acuerdo? Con lo cual, estos sistemas que son homogéneos tienen características que les son propias, físicas y químicas, y una de ellas es la concentración, es decir, la cantidad de soluto que se encuentra disuelto en ese disolvente. El principio hace de que cuando yo tenga un soluto
disuelto en un disolvente se forme una solución. O sea, el resultado de una disolución, un proceso físico, es una solución, ¿sí? Y las soluciones tienen estas características que vamos a mencionar ahora. Entonces, repito, una solución que se puede abreviar como SC o SN está conformado por dos componentes mínimamente, ¿sí? Un soluto, uno o más, y un solvente o disolvente, ¿sí? En las soluciones que nosotros vamos a estudiar generalmente, el solvente es el agua. Por ende, vamos a hablar de soluciones acuosas, en donde justamente podemos entender que muchas veces vamos a tener una solución en la cual el soluto sea muy poco representado dentro de la solución, es decir, que tenga muy poca concentración, con lo cual vamos a hablar de soluciones diluidas o soluciones concentradas en cual el soluto sea muy importante en relación a la solución. Y aquí hay una aclaración que quiero hacer porque después a veces surge duda cuando estudia para los finales que una disolución es un acto de disolver una sustancia en otra, mientras que la solución es el resultado final de esto, ¿de acuerdo? De ese proceso. Dentro de los tipos de soluciones, nosotros tenemos que la materia se presenta en tres estados. Hay más estados, pero para nosotros tengamos en cuenta que los tres estados son sólido, líquido y gaseoso. De las combinaciones que pueden surgir de distintos disolventes y distintos solutos, podemos tener esta gran variedad. Por ejemplo, sólidos en sólidos, aleaciones como el bronce, por ejemplo. Sólidos en líquidos, amalgamas que se utilizan mucho para la industria, como por ejemplo oro, mercurio. Sólidos y gases en las cuales, por ejemplo, tenemos la naftalina. La naftalina es un producto que se utiliza para ahuyentar a las polillas, ¿sí? Para evitar justamente la anidación de las polillas en la ropa. Y eso hace de que la naftalina sea un sólido que si se lo pone en contacto con la llama, pasa directamente al estado gaseoso, por la gran cantidad de aire que tiene en su interior. Líquidos, por ejemplo, en sólidos, ¿sí? Generalmente la mayoría que vamos a ver, por ejemplo, agua con sal, agua con azúcar, etcétera. Líquidos en líquidos, por ejemplo, el vinagre, que es el ácido acético, o también el alcohol comercial, que viene diluido generalmente, sí, con un poco de agua cuando lo usamos para desinfectar, es decir, al 70%. Recuerden que el alcohol al 96% no desinfecta, el comercial, sino que hay que diluirlo al 70%, por eso utilizamos alcohol en gel en todo lo que fue y sigue siendo, ¿no? Este episodio pandémico que hemos tenido hace unos años, ¿sí? O líquidos que tienen disueltos gases. Por ejemplo, todas las bebidas carbonatadas, incluido también este ejemplo, puede estar dentro de nuestro sistema circulatorio. Ustedes recuerden que nosotros, gracias a una molécula como la de hemoglobina, se transporta, ¿sí? Una gran cantidad de oxígeno hacia los tejidos para la respiración celular, ¿sí? En el fenómeno ventilatorio, lo que hacemos es inspirar oxígeno y exhalar dióxido de carbono. Ese transporte de gases se da gracias a los eritrocitos, ¿sí? Gases en líquidos, por ejemplo, la humedad relativa que hay en el aire, la neblina que vemos generalmente a la mañana, ¿sí? O gases en gases, por ejemplo, el aire, que tiene una cantidad, como dije, de nitrógeno, oxígeno y algunas trazas de otros gases que están en las capas más superiores de la atmósfera. En cuanto al tamaño del soluto, podemos tener lo que llamamos suspensiones, en las cuales generalmente son inestables, ya vamos a ver esto más a continuación, ¿sí? Y cuando de alguna manera uno los deja reposar, decantan, ¿sí? Por su mayor, digamos, masa. Es decir, por ejemplo, si yo dejo un tubo con sangre de un día para el otro en una mesada, lo que voy a encontrar es que al otro día sí tengo separado el componente celular,
generalmente la mayor cantidad es el paquete eritrocitario, ¿sí? Con una cantidad de leucocitos y plaquetas que se encuentra en la interfase, y en la fase superior voy a encontrar el plasma, ¿sí? Obviamente se está recogido con anticoagulante, ¿no? Y esto va a hacer de que, por una cuestión de mayor masa molar, estas suspensiones hagan que las partículas más pesadas vayan hacia el fondo y las más livianas quedan en la superficie. También podemos tener coloides, que son invisibles a simple vista, pero se pueden ver al microscopio. Y se pueden separar generalmente con un evento que se llama centrifugación, en donde lo que hago con la centrifugación es acelerar la velocidad de decantación, ¿sí? Por ejemplo, el plasma o las proteínas de la leche. Dentro del plasma yo puedo tener ciertos componentes como los kilomicrones, que si los centrifugo a alta revolución y durante un tiempo, voy a separar los kilomicrones de la mezcla. O disoluciones verdaderas que no se pueden ver al microscopio óptico y solamente los puede resolver el microscopio electrónico. Ustedes recuerden que cuando hablamos de microscopía electrónica, estamos hablando de aproximadamente 1 por 10 a la menos 9, 1 por 10 a la menos 10 metros, es decir, nanómetros o Armstrong, que son medidas, sí, muy ínfimas a nivel de lo que son medidas métricas, ¿sí? Unidades métricas. Por ejemplo, la disolución de sales, ¿sí? Si yo tengo sal, cloruro de sodio en agua, a simple vista no lo voy a ver, ¿sí? En cambio, si lo resuelvo al microscopio electrónico, sí voy a ver las partículas disueltas dentro de la solución. Acá tenemos, por ejemplo, fíjense, un sistema de 3 fases, donde tengo arena, agua y piedra. Dependiendo justamente de esta suspensión, esto se ve prácticamente a simple vista. En un coloide como la mayonesa o la gelatina, solamente lo puedo ver al microscopio óptico, y ya para resolver agua de mar o salmuera, lo tengo que ver al microscopio electrónico. Y acá tenemos un ejemplo de una solución. Tengo el solvente, que es el agua, le agrego el soluto, lo mezclo y lo que tengo es una solución, ¿sí? ¿Hasta acá estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nada? No, profe. Bien. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la centrifugación. Esto es una centrífuga. Una centrífuga lo que utiliza es la velocidad y aceleración angular para poder, ¿sí?, aumentar la velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos y hacer de que se puedan separar del plasma. Con lo cual voy a encontrar en el fondo lo que se llama el paquete eritrocitario o eritrocitos, que corresponde generalmente a un porcentaje. Normalmente en el hombre está en un porcentaje del 45%, en los recién nacidos e infantes generalmente es mucho más alto, hasta que comienza la médula a producir su propia producción de glóbulos rojos maduros, ¿sí? Cambiando fundamentalmente el aspecto de la hemoglobina, la síntesis de hemoglobina, ¿sí? Y lo que vamos a encontrar en la interfase es esta separación de leucocitos y plaquetas, que corresponde aproximadamente a un 1% o un poco menos, a veces en infecciones un poco más por los leucocitos, y la parte superior es el plasma, que es la parte líquida, ¿sí?, que lo que tiene son iones, proteínas y sustancias disueltas, ¿sí? Generalmente aminoácidos, azúcares, etcétera, como la glucosa, por ejemplo, ¿está? Y acá tenemos distintos tipos de aspectos. Una disolución, una suspensión, y cuando esto lo centrifugo voy a encontrar un precipitado, un pellet, y en la parte superior el sobrenadante. Por ejemplo, una orina. Si uno hace un examen de orina, se hace orinar al paciente, se recoge la orina, generalmente la primera orina de la mañana, se concurre al laboratorio con esta muestra, la muestra se centrifuga y se analiza en el precipitado el sedimento. El sedimento nos puede dar a veces valores que pueden ser, sí, de alguna manera concordantes con alguna patología, por ejemplo, renal o, por ejemplo, alguna infección urinaria. ¿Está? Esto es lo que yo les dije recién, decantación. Decantar es separar una mezcla, perdón, que contiene al menos 2 fases, puede tener más, ¿sí? Yo puedo tener aceite, agua y, por ejemplo, glicerina, y voy a tener 3 fases, ¿sí? Acá tengo aceite y agua,
Esto es una ampolla de decantación que tiene un robinete. El robinete es solamente una perilla que tiene un orificio muy finito que cuando yo lo alineo en forma vertical con la ampolla, lo que hace es dejar pasar lo que tiene en la parte inferior, obviamente, ¿sí? Hasta que llega a la interfase. Cuando llega a la interfase, generalmente uno la retira, saca un poquito de aceite para no contaminar, porque puede estar contaminado con agua, y después separa el aceite. Y ahí separamos el agua del aceite, ¿sí? Fíjense que este fenómeno ocurre normalmente cuando hay derrames de petróleo, ¿sí? En el mar, en donde cuando hay un derrame de petróleo, fíjense que es muy difícil retirarlo, justamente porque como el petróleo tiene una cantidad de hidrocarburos que son mucho menos densos que el agua, van a flotar en el agua y generalmente son difíciles de poder remover. Acá les voy a dejar en YouTube, lo van a tener en la Filmina, un video para ver justamente el fenómeno de decantación, ¿sí? Clasificación de las diluciones. Cuando uno tiene una dilución, la puede clasificar en un aspecto cualitativo, es decir, cualidad solamente, o cuantitativo, ¿sí? Un aspecto cualitativo de las diluciones justamente es clasificarlas como diluidas o concentradas, como dije hoy. Cuando son diluidas es cuando tienen una muy poca cantidad de soluto y una gran cantidad de solvente. En cambio, cuando son concentradas, justamente es lo inverso, es cuando el solvente es muy pobre en relación al soluto. Por ejemplo, si yo tengo una solución en la cual agrego muy poquita sal en un vaso de agua, ¿sí? O las soluciones que a veces se utilizan para en la cocina, para poder lavar las verduras, en donde a una cantidad de agua le agrego gotitas de cloro, esas soluciones son diluidas. En cambio, el alcohol comercial que yo compro en la farmacia es una solución concentrada, porque es al 95 o 96%. Quiere decir que tiene muy poca agua, solamente un 4% o un 5% de agua. El resto es alcohol. Profe, ¿Qué ¿lo quieres? podrías explicar otra vez? Lo de Lo recién, de lo la- de diluida concentrada. Diluida es cuando tiene muy poco soluto en relación al solvente, ¿sí? Por ejemplo, una solución en la cual, vamos a ponerlo muy claro. Supongamos que yo hago café, preparo café, ¿sí? Lo preparo en la cafetera y cuando lo voy a tomar está muy fuerte. ¿Qué hago generalmente? Porque está intomable. ¿Qué es lo que hago? ¿Le agrego más agua? Le agrego más agua. Entonces, ¿qué hago? Lo diluyo. ¿Está claro? ¿Sí? Al revés. Puse una tacita de café y le puse media cucharadita de café instantáneo. Le puse el agua, lo voy a tomar y es jugo de paragua. Es té, no es café. ¿Qué hago? Le agrego más café. Le agrego más café. ¿Está? Otra forma a veces de poder concentrar una solución es evaporar el solvente. ¿Está claro? Es decir, ¿qué me puede pasar? Me puede pasar que yo tengo una solución, no tengo más soluto, no tengo más café para agregarle, ¿sí? En este caso hablaríamos del café, no importa, ¿no? Pero es una solución de laboratorio, no tengo más soluto. ¿Y qué puedo hacer? Y sacarle solvente. Con lo cual lo que puedo hacer es evaporarlo. Ya vamos a ver más adelante propiedades coligativas y este tema se va a entender mucho mejor, ¿sí? Porque todos los líquidos tienen presión de vapor y las soluciones también tienen presión de vapor, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un vaso con agua, ¿sí? Lo saqué de la canilla ahora, lo dejo acá y lo dejo 3 o 4 días. Y cuando vengo los 3 o 4 días que me vine, me fui de viaje, volví de viaje, encuentro que tiene un poquitito de agua. ¿Qué pasó? Nadie se la tomó, no entró nadie al departamento. Se evaporó. Se evaporó el solvente, pero se enriquece en el soluto. ¿Está claro esto? Porque el soluto, en este caso, sí no pasa a la fase de vapor. Tiene lo que vendría a ser un punto de ebullición mucho más alto que el agua, con lo cual no puede pasar a la fase de vapor. Está la sal, por ejemplo. Profe, Sí, el disolvente entonces sería la solución, digamos, el agua. no, el disolvente es el agua. La solución es todo. Ah, Acuérdate que está solución es bien. todo. Cuando El hablo dis- de disolución, hablo que lo que tengo es un soluto y un solvente, o uno más solutos, puedo tener más de uno, ¿está? Pero al menos uno, ¿sí?
y le agrego un solvente, ¿sí? El solvente es el agua, que disuelve al soluto, lo separa. Si ustedes recuerdan cuando yo les di la parte de uniones químicas, cuando vimos la unión ion-dipolo, yo les dije que el agua era un disolvente por excelencia, es el disolvente universal, disuelve todas las sustancias, ¿sí? Sin agua es imposible la vida en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque justamente acarrea sustancias, ¿sí? Participa en reacciones enzimáticas, tiene muchas propiedades el agua, ¿sí? Y fundamentalmente separa iones de carga contraria. Es decir, si yo tengo sal de mesa, cloruro de sodio, que es un sólido, es la sal, lo pongo en agua y lo mezclo, se disuelve. ¿Qué pasó? Se separó el cloruro del catión sodio. El cloruro va a estar rodeado por las moléculas de agua con sus hidrógenos de densidad de carga positiva, que lo van a estar rodeando, y el sodio va a estar rodeado de los oxígenos con su densidad de carga negativa, rodeándolo, y así lo van a separar. Y así se mantiene disuelto. ¿Está claro? ¿Sí? Por eso Sí, el sí. disolvente es el que disuelve, el que separa. Hay una regla fundamental. Lo similar disuelve lo similar. ¿Se puede disolver sal en aceite? Imposible, porque la sal es iónica y el aceite es orgánico. No se pueden disolver, ¿está? Entonces, siempre tenemos que disolver, por ejemplo, si yo quiero sacar una mancha, con agua no la voy a sacar. La tengo que sacar con generalmente algún solvente orgánico. Por eso en las tintorerías se utilizan solventes para sacar las manchas de la ropa. ¿Está claro esto? Por eso siempre lo similar disuelve a lo similar. Siempre. Bien. Punto importante porque a veces aparece en los finales de esta pregunta. Cuando uno habla de soluciones y habla de soluciones insaturadas, saturadas o sobresaturadas, en realidad, a pesar de que uno intuya que esto depende de la concentración, y en parte es cierto, ¿sí? Sigue siendo un aspecto cualitativo, no es cuantitativo, ¿sí? La forma cuantitativa son los límites, porque justamente la saturación depende de la temperatura, ¿sí? Y es tan así que, por ejemplo, uno puede tener un recipiente con agua a una determinada temperatura, le agrega sal, lo mezcla y la sal se disuelve toda, ¿sí? Le sigo agregando sal. Va a llegar un punto en el que por más que mezcle, voy a ver que la sal precipita y queda en el fondo. O sea, no toda, pero lo que sigo agregando va quedando en el fondo y no se disuelve más. Esa solución es saturada. Es decir, que acepta una máxima cantidad de soluto para una determinada temperatura. Definición tal cual tomamos en los exámenes, ¿sí? Es la máxima cantidad de soluto que se admite por cada 100 gramos de solvente a una determinada temperatura. Es decir, que depende de la temperatura, no de otra cosa, ¿sí? Implica que por debajo de ese límite es insaturada. ¿De acuerdo? Generalmente en el laboratorio trabajamos con soluciones saturadas, casi todo el tiempo, ¿sí? ¿Cuándo llegamos a tener una solución sobresaturada? ¿Cuándo? A esa determinada temperatura yo le agrego más sal, pero la caliento, la llevo a mayor temperatura. Como a mayor temperatura, por una cuestión de energía cinética, de movimiento de las moléculas de agua, se va a disolver una mayor cantidad de sal, si luego la dejo enfriar a la temperatura anterior, esa solución es sobresaturada, porque tiene más soluto que las que puede admitir. Ojo, esas soluciones son inestables. Basta que el polvillo atmosférico o una pequeña cantidad de sal se le coloque por encima de la solución para que todo el remanente precipite y deje de ser sobresaturada. Se vuelva otra vez saturada. Por eso generalmente son inestables, se preparan para ciertos experimentos como diálisis, por ejemplo, pero hay que tenerlas muy a resguardo justamente de estos factores ambientales o de que algo les caiga encima, ¿está?
porque vuelven a ser saturadas otra vez. Fíjense que acá van a tener el ejemplo, ¿sí? Solución insaturada, 25 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Se disolvió todo. Ahora, le agregué 50 gramos de cloruro de sodio cada 100 de agua. Y lo que veo es que precipita en el fondo. ¿Por qué? Porque solamente, si yo tengo, que acá tenía 25, acá tengo 50, y me quedan 14 en el fondo, la diferencia es la cantidad de sal que se pudo disolver a esa determinada temperatura. Es decir, 36 gramos. Fíjense acá, yo tengo 39 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Lo caliento, lo llevo a 100, lo dejo enfriar y la tengo sobresaturada. Recuerden que esta es inestable. Acá tienen las gráficas. Si ustedes, Profe, sí o sí, ¿tiene que enfriar después de calentar o y cuando está porque si no caliente? la Por ejemplo, que se va a enfriar a temperatura ambiente sola, no la vas a seguir calentando todo el tiempo. ¿Está? ah, La idea es tenerla sobresaturada. ¿Sí? Por eso la dejas enfriar. Fíjense acá, por ejemplo. Acá tenemos una solución de nitrato plúmbico, la que está en amarillo que ven acá. Si yo me fijo, a 10 grados centígrados, la temperatura está en el eje de las abscisas, ¿sí? Y llego acá a 10 grados centígrados, voy a disolver 45 gramos, ¿sí? Si me voy a 30, puede disolver 65. Si me voy a 50, puede disolver 83 aproximadamente, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjense el cloruro de sodio, que la tienen en negro acá. A 20 grados, perdón, disuelvo 35 gramos aproximadamente. Y si me voy a 80, disuelvo 39. Hay algunas que tienen un aspecto prácticamente casi exponencial. Nitrato de potasio, cromato de potasio, clorato de potasio. Fíjese el sulfato de cesio, es al revés. La caliento y se disuelve cada vez menos. ¿Está claro? Pero fíjense que casi se expresan la solubilidad en gramos de sal, o sea, de soluto, por cada 100 gramos de agua. ¿Está claro? Por eso no es un aspecto cuantitativo, es cualitativo solamente. Bien. Otra forma de clasificarlas es en soluciones electrolíticas y no electrolíticas. ¿Cuáles son electrolíticas? Las que se pueden separar en iones, es decir, electrolitos. Por ejemplo, cloruro de sodio, sulfato de calcio, sulfuro de potasio, etc. ¿Sí? Ácidos, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, hidróxidos, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de bario, cualquiera. Todas esas son electrolíticas porque cuando yo las pongo en agua, se separan en sus correspondientes electrolitos, porque cada uno tiene carga eléctrica, ¿sí? ¿Cuándo son no electrolíticas? Cuando no se ionizan. Por ejemplo, metano, por ejemplo, glucosa, por ejemplo, sacarosa, por ejemplo, urea. Esas no se van a alcohol, glicerina, esas no son electrolíticas porque no se separan en iones, ¿sí? Acá tienen un ejemplo. Ácido sulfúrico, que es el que se utiliza para las baterías de los autos, hidróxido de sodio, cloruro de calcio, cualquiera de estas. Y acá tienen el ejemplo, el cloruro de calcio, sólido, lo agrego en agua y se separa en catión calcio y anión cloruro. Acá está lo que les decía hoy, fíjense que el agua es generalmente considerada la biomolécula más abundante en el ser humano. Prácticamente el 60-65% del peso corporal corresponde a agua. La mayor parte, recuerden, intracelular, 2/3 del componente hídrico es intracelular, y el agua justamente corresponde a un mantenimiento de la homeostasis hídrica, es decir, nosotros ingerimos líquidos y también, ¿sí?, de alguna manera excretamos líquidos. A ver, ¿de qué forma ingerimos líquidos, chicos? Que ayer lo pregunté. ¿De qué forma uno ingiere líquidos?
A través de los alimentos puede ser. ¿Alimentos qué más? Es una fuente secundaria. ¿Cuál es la fuente principal? Y tomando agua. Es la fuente principal. Por eso hoy no se habla más de pirámide nutricional, sino, ¿no lo estudiaron en nutrición ya eso? Lo que es la pirámide y el óvalo nutricional, en donde ahora se incluye el agua como un alimento. En realidad es necesario para mantener el equilibrio hídrico del organismo, ¿sí? Un ser humano tiene que ingerir, fundamentalmente depende del periodo estacional y las necesidades del organismo. Se hace deporte mucho más, ¿sí? Entre 1,5 litros, 2,5 litros, hasta un poco más a veces de agua por día, dependiendo también del lugar donde viva, etcétera, ¿está? El agua es muy importante en cualquiera de sus formas. Puede ser agua, sí, natural, puede ser agua mineral, pueden ser infusiones, etcétera. Otra forma secundaria, obviamente, es con los alimentos. ¿Por qué con los alimentos? Porque dentro de las funciones catabólicas, cuando nosotros oxidamos los alimentos, ¿sí? De alguna manera se forma agua, ¿sí? Junto con todo lo que tiene que ver con la oxidación mediante el ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones, ¿sí? El oxígeno, cuando acepta esos electrones en el último paso a nivel mitocondrial de la cadena transportadora, lo que forma es agua, ¿de acuerdo? Ingreso y egreso, ¿dónde tenemos pérdida de agua? ¿Dónde perdemos A agua? través de la transpiración, de No la es tan orina. importante. Más importante lo dijiste recién, ¿de qué? De la orina. De la orina, ¿sí? La orina es la forma fundamental de excreción de agua, de solutos y de algunos solutos que no son necesarios y que podrían ser un problema. Fíjense qué pasa con un individuo paciente que tiene insuficiencia renal, ¿sí? Cuando la insuficiencia renal se hace de alguna manera grave y ya tipo crónica, ese paciente tiene que ir a diálisis, ¿sí? Justamente porque los riñones no funcionan. ¿Cuánto es ¿Han visto algo de fisiología renal o en anatomía de lo que es lo que son los órganos en sí, la función que cumplen, eso? ¿Han visto algo? Todavía nada. Así No, como, todavía no llegamos a eso. bueno. Cuando lleguen a eso, recuérdense toda esta parte, porque es muy importante. Los riñones prácticamente, ¿sí? Por los riñones pasan 180 litros de plasma por día. Muchísima cantidad. Por eso un paciente tiene que ir a diálisis, cuando no puede eliminar de alguna manera sus excretas, ¿sí? A nivel urinario, ¿sí? Con la cantidad de sustancias que no son, ¿sí? Beneficiosas para el organismo, que son perjudiciales, ¿sí? ¿Qué otra forma también tenemos, aparte de la transpiración? Hay otra forma también importante. Una parte de eliminar y otra parte de retener. Por el mismo proceso se elimina y se retiene agua. Falta uno, que no es la transpiración, justamente, porque ahí se elimina. Yo digo que se elimina y se retiene, por ese mecanismo se elimina y se retiene agua. Además del renal, ¿no? Que es muy importante. ¿Por la respiración? Por la... Sí, no es tan importante. Es, pero no es tanto. Hay otro más. Por la sed. Digestivo. Sí, en la materia fecal, cuando se elimina, sí, secuestrándole, gracias al intestino grueso, una gran cantidad de agua. ¿Está claro? ¿Mm? Y el otro es la respiración. ¿Sí? Ojo, no es respiración, es ventilación pulmonar. La respiración es celular. Cuando hablamos de ventilación a nivel pulmonar, lo que hacemos es ingerir de alguna manera del ambiente una cantidad de gases, oxígeno, y eliminar dióxido de carbono y agua. Por eso que el agua también se elimina con la expiración. Bien. Acá tienen algunas particularidades del agua. Después les voy a dejar un texto para que estudien justamente esta parte de la molécula de agua, como por ejemplo la densidad que tiene. Fíjense que es un líquido por excelencia, por eso el sólido que forma, que es el hielo, flota en el líquido. ¿Por qué les parece que flota? Tiene una menor que para que pueda flotar. La menor densidad. Es una menor densidad. El sólido es menos denso que el líquido. ¿Por qué? Porque cuando el agua pasa por la zona
de los 4 grados centígrados hasta llegar a 0, lo que le ocurre a la molécula de agua en su contexto, que el volumen de esa sustancia aumenta. Si el volumen aumenta y la masa es constante, la densidad disminuye. ¿Está? Eso lo vamos a ver después en densidad. También tiene una capilaridad muy alta. Eso hace de que, por ejemplo, el líquido pueda subir por los vasos comunicantes en los vegetales, el xilema y el floema, y de ahí llegar desde la raíz hasta las ramas, ¿sí? Y poder alimentar justamente a las hojas, que son las que realizan principalmente la fotosíntesis, ¿sí? Lo que nutre al reino vegetal. En los vegetales superiores estamos hablando, ¿no? También tiene fenómenos de tensión superficial. Por eso que este insecto puede flotar, entre comillas, en el agua. Lo que ocurre es que las moléculas de agua se adhieren justamente a las patas del insecto, y lo que hace es que la tensión que ejercen, sin una fuerza, es una tensión, que ejercen sobre las patas del insecto, hace que el insecto pueda caminar en el agua, ¿sí? También tiene un alto punto de fusión y de ebullición, ¿sí? Una escala líquida muy alta, 100 grados centígrados, eso lo vamos a ver después, ¿sí? Y además mantiene un calor específico muy alto. Por eso que el agua puede ser, ¿sí? Puede estar en estado líquido por debajo de los casquetes polares, si no sería imposible. La vida en estos lugares, ¿está claro? Y también en las zonas de mucha temperatura, poder absorber una gran cantidad del ambiente, ¿sí? Eso nos pasa acá en Mar del Plata, chicos, ¿sí? Y de esa forma mantener la temperatura del ambiente en términos de una escala mucho más razonable de temperaturas, ¿sí? A pesar del efecto invernadero que estamos de alguna manera transitando. Bien. Unidades de concentración. Si hasta ahora hablamos de un aspecto cualitativo, ¿está? Ahora vamos a hablar de un aspecto cuantitativo. Cuando uno habla de unidades de concentración, lo que está refiriendo generalmente es una cantidad de sustancia que puede estar en masa, puede estar en moles, puede estar equivalentes, etcétera, en un determinado volumen o una determinada cantidad de sustancia, ¿sí? Por eso vamos a encontrar distintas formas, pero siempre es un cociente, siempre. Lo aclaro desde ahora. Siempre es un cociente, ¿sí? Entre un numerador y un denominador. Va a depender de lo que encontremos en el denominador, cómo se expresa la solución, ¿sí? Entonces, una forma coloquial y que muchas veces en medicina nos ocurre, que los resultados de laboratorio, por ejemplo, son informados es en unidades de masa, por ejemplo, en volumen. Si yo tengo, por ejemplo, el resultado de una glucemia de un paciente, puede ser, por ejemplo, de 70 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada decilitro de sangre, ese paciente tiene X miligramos, ¿sí? Como generalmente esto está acotado a un valor de referencia, puedo decir si el valor está dentro de ese valor o fuera, ¿sí? Si el individuo está sano o está enfermo, ¿sí? O puede transitar un fenómeno patológico. Por ejemplo, fíjense, si disolvemos 5 gramos de cloruro de sodio en 250 mililitros de agua, podemos expresar la concentración en gramos por mililitro. ¿Cuántos serían? A ver. ¿Qué regla de 3 haríamos? Si en 250 mililitros de agua de solución, perdón, o de agua, en este caso, hay 5 gramos de cloruro de sodio, en 1 mililitro, ¿cuánto hay? Hagan el cálculo, vamos. $0,02. 0,02. Ahí lo tenés. ¿Está? Eso quiere decir que por cada mililitro, acá está mal, no es de agua, es de solución, ¿eh? Esto hay que cambiar, después lo cambio. Es de solución, no es de agua. Entonces, por cada mililitro, a veces se puede expresar por agua, pero generalmente se expresa por solución, ¿sí? Porque es la forma de expresarlo, porque yo lo que hago es mezclar los 5 gramos y después
tengo el volumen final. Generalmente si yo coloco 5 gramos en 250 mililitros, se supone que el volumen final no cambia. Pero a veces es muy importante. Después les voy a decir, no sé si hablaron con los ayudantes. ¿Tuvieron clase esta semana ya práctica o todavía no? No, el viernes tenemos. Bueno, capaz que el viernes los llevan al laboratorio, es muy probable. No sé si les dijeron algo ya. Pero capaz que el viernes los llevan al laboratorio, que sea para poder ver y ver un poquito otras Dijeron cosas. que capaz que íbamos a Sí, ir. sí. Porque como en esta semana no tienen práctica, porque no tienen teoría, la idea mía es que hicieran la revisión del parcial y que fundamentalmente fueran al laboratorio para ver algo de esto. ¿Está? Y la forma de prepararla es como vieron ustedes en la filmina. Tener un volumen de agua y agregarle una cantidad de sal. Si la cantidad de sal o de soluto que yo agrego no es importante, el volumen final no cambia, ¿sí? Ahora, a veces uno cuando prepara la solución tiene que, dependiendo de cómo la prepare, colocar un poco de agua, agregarle el soluto y llevar a volumen de la solución. Fundamentalmente cuando la cantidad de soluto sí es importante, ¿sí? Ahora una pregunta, a ver. En 10 mililitros, ¿cuánto cloruro de sodio habría? Porque acá me está diciendo que por cada mililitro tengo 0,02. En 10, ¿cuánto tengo? 0,2. 0,2. Ahí lo tienen. ¿Está? Fíjense una cosa, y esto presten atención, por favor. Si yo tengo el tubo, el vaso de precipitados, un Erlenmeyer, lo que sea, después van a ver los materiales de laboratorio, ¿sí? Y tengo una solución, y separo una cantidad a otro tubo, la concentración no cambia, que es lo que está ahí abajo. Si yo de esos 250 tomo 10 mililitros, la concentración no cambió, pero la masa que tengo de cloruro de sodio sí va a ser menor, no van a ser los 5 gramos. Los 5 gramos están en toda la solución. Pero si yo separo de ahí 10 mililitros, lo que voy a tener son 0,2 gramos. Si separo 100, tengo 2 gramos. ¿Está claro esto? ¿Sí? Concentración en porcentaje, ¿sí? Es una forma muy tradicional de expresar la concentración, ¿sí? Y se denominan generalmente soluciones en forma porcentual o expresadas en forma porcentual, ¿sí? Y siempre se refieren a las dos cosas que tenemos, o la masa de soluto en la masa de solución, ojo con esto, no de solvente, la masa de soluto en el volumen de solución, o el volumen de soluto en el volumen de solución. Siempre es solución o disolución, ¿sí? Acá tómelo como sinónimo. ¿Está claro esto? Pero siempre abajo en el denominador está el soluto y el solvente, las dos cosas. No están separados. ¿Quedó claro esto? Hay una sola unidad que la vamos a ver la semana que viene, que es la que discrimina y en el denominador tiene al solvente, ¿sí? Pero las demás siempre tienen solución, siempre, siempre, ¿sí? ¿Estamos? Ahora vamos a ver algunos problemas. Por ejemplo, si tengo un suero glucosado, que es el suero que se le pone a los pacientes cuando no pueden recibir alimentación por boca y se le da una alimentación parenteral, ¿sí? Se le pone una vía y se le da alimentación por vena. Un suero glucosado al 5% masa en volumen. ¿Qué quiere decir esto? Miren acá. El 5 se refiere a la masa de soluto. Y este porcentaje, que quiere decir por 100, ¿no? Porque tiene dos ceros, se refiere al volumen de solución. Es decir, que esta solución tiene 5 gramos de glucosa por cada 100 mililitros de solución. Pregunta, si tengo que preparar un sachet de suero glucosado de 250 mililitros, ¿cuánta glucosa peso? ¿Qué cálculo hago? ¿Podés repetir, profe? Sí, si tengo que preparar, me pide el médico preparar una solución para para entregar a un paciente que sea un sachet de solución fisiológica, no importa, con esta concentración. Y el sachet tiene 250 mililitros.
¿Cuánta glucosa peso para agregarle al sachet? ¿Qué sería 12,5 gramos de regla de 3? A ver, revísenlo todos por las dudas. Si para 100 son 5, para 250, Sí, A mí me 12 dio lo mismo también. 12,5. ¿Está claro esto? ¿Sí? Sí, Si profe. tiene que parar 500, es fácil. Si el sachet en vez de 250 tiene 500, ¿qué es sachet de medio litro? 25, profe. 25 gramos. ¿Está claro? 5 por 5, 25. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bien. Un suero fisiológico tiene 0,9 porcentual masa en volumen. Quiere decir que tiene 0,9 gramos de cloruro de sodio por cada 100 mililitros de solución. ¿Sí? Los que vienen de 1 litro tienen 9 gramos. Por eso se dice que son al 9 por 1000 o al 0,9%. Es lo mismo, ¿está claro? Ahí lo tienen. Una solución de alcohol al 70% volumen en volumen, que es el alcohol en gel que usamos. Porque el alcohol al 96 no desinfecta, desinfecta al 70. ¿Cuánto tiene entonces? Tiene 70 mililitros de alcohol por cada 100 mililitros de solución. Pregunta, ¿cuánto tiene de agua? Supongamos que es una solución acuosa, ¿no? El alcohol se disuelve en agua. ¿Cuánto tiene de agua? 30 mililitros. ¿Está claro? ¿Sí? 200 gramos de sulfuro de calcio, como en el parcial, ¿sí? De 80% masa en masa de pureza. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 80 gramos de sulfuro de calcio por cada 100 gramos de solución. ¿Por qué se expresa como pureza? Por lo que ustedes ya vieron, que si yo tengo una solución así de este tipo, el 20% no me sirve. ¿Está claro? Vamos a suponer que yo en un problema les digo que tengo una solución de este tipo y necesito 12 gramos de sulfuro de calcio puros. ¿Cuánto peso? En la balanza para preparar la solución. Yo les doy este dato, 80% masa en masa de pureza, y les digo, yo necesito preparar una solución y pesar 12 gramos de sulfuro de calcio puros. ¿Cuánto peso? Obviamente más, ¿no? ¿Cuánto más? ¿Cuánto tengo que pesar? 15, 38. ¿Cuánto? 15. 15. Ah, Porque lo que digo es, si 80 gramos de sulfuro de calcio están en 100 gramos de la solución, 12 gramos están en X. Es decir, le tengo que claro, sumar un bueno, 20% más. ¿Sí? ¿Está claro? Que serían esos 3 gramos. Bien. ¿Está claro? Acá lo dice acá abajo. Acá tienen algunos ejemplos. ¿Sí? Se disuelven 20 mililitros de alcohol en 80 mililitros de solución. ¿Cuál es el porcentaje de alcohol en la solución? Si en 80 mililitros hay 20, en 100 ¿cuánto hay? ¿Me van siguiendo con las reglas de 3? 25, profe. 25. ¿Está claro? ¿Cuántos gramos de azúcar, el azúcar recuerden que es sacarosa, ¿no? Se necesitan para preparar 200 mililitros de una solución al 10% masa en volumen de azúcar? Vamos al, esperen que le voy a mostrar el paint, así lo vamos haciendo acá. Bien, ¿se ve el paint de fondo? sí. Bien, entonces me dice,
¿Cuántos gramos de azúcar se necesitan para preparar 200 mililitros? Le voy a copiar así ya. 20 gramos, profe. Vamos a ver. Puede ser, pero así lo ven todos. Ahí está, ¿eh? ¿Cuántos gramos necesito para preparar 200 mililitros de solución al 10% más en volumen de azúcar? ¿Sí? Si para 100 mililitros de solución, siempre recuerden poner estos términos, ¿eh? Necesito 10 gramos de soluto, que es el azúcar, para 200, necesitaré X, es decir, 20. ¿Entendieron todos esto? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, ahí hay otro. Me dice, calcular la cantidad de azúcar que se debe disolver en 825 gramos de solución para preparar una solución de azúcar al 5% más en masa. ¿Sí? Entonces, me tengo que referir a esto primero. ¿De acuerdo? Yo sé que por cada 100 gramos de solución, ¿cuánto tengo de azúcar? 5 gramos de azúcar o soluto. ¿Está? ¿Cuánto me piden de preparar? 825 gramos de solución serán X. Es decir, 825 por 5 dividido 100. ¿Cuánto da eso? 41,25. ¿Queda claro? ¿Sí? No son Sí. difíciles, no son difíciles. Bueno, volvemos al paint de vuelta. Bien. Y el último, este es el que pasé recién, molaridad. Una forma muy particular y muy común de expresar la concentración de una solución es en moles por litro. Ojo con la definición. Cuando uno habla de molaridad, habla del número de moles de soluto por litro de solución. ¿Qué quiere decir por litro? No implica que esté en un litro. Ojo con los libros con esto. Quiere decir que se expresa por litro. Fíjense hoy que hoy lo expresamos por cada 100 mililitros o gramos de solución. Acá lo expresamos por litro. Es decir, si una solución, como dije hoy, tiene 0,9 gramos de soluto por cada 100 mililitros, tiene 9 por cada 1000. Estamos hablando de gramos. Acá no estoy hablando del soluto en su forma molecular. En cambio, en este tipo de forma de expresarlo, sí, porque dije número de moles. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer es calcular la masa molar del soluto. ¿Quedó claro esto? Entonces, si esto, yo digo que el número de moles es la masa del soluto sobre la masa molar del soluto, siempre que calculo el número de moles, divido la masa de lo que tengo, divido su masa molar. Eso lo hicimos ya antes, ¿sí? Y esto lo coloco en vez de esta N y lo reordeno, me queda que la molaridad es la masa del soluto sobre la masa molar del soluto por el volumen, ojo, expresado en litros de solución. Está acá abajo puesto. ¿Está? Vemos un problema. Por ejemplo, me pregunta, ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio son necesarios para preparar una solución que tenga 450 mililitros y que sea 0,25 molar? Vamos al paint. Así lo hacemos. Control C. Control C. ¿Se ve el paint? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Entonces,
Dos formas de hacerlo. Dos formas de hacerlo. ¿Sí? Por regla de 3 o por la fórmula que les mostré recién. Si lo hago por la regla de 3. Me preguntan cuántos gramos masa. No me preguntan la molaridad. Me preguntan la masa que necesito pesar. ¿Sí? Con lo cual, comienzo con esto. Con este dato. ¿Sí? Con el de 0,25 molar. ¿Y qué es lo que digo? Lo que digo es, si me voy a la definición, ¿no? La que quiero sacar la negrita. Ahí está. 100.000 mililitros de solución. Es la definición. ¿Cuántos moles tiene que haber disueltos? 0,25. De hidróxido de sodio. Eso es lo que tiene que haber disuelto, ¿no? ¿Está? ¿Pero cuánto necesito preparar? 450. X moles. Es decir, 450 0,1125. Hagan el cálculo. Sí. Sí, Sí, Bien. me dio eso. ¿De acuerdo? Moles de hidróxido de sodio. La pregunta ahora es, yo no puedo pesar moles, lo tengo que transformar a masa. Con lo cual, bueno, ¿cuánto es un mol de hidróxido de sodio? Me voy a la tabla periódica y me fijo, hago 23 más 1 más 16 y eso me tiene que dar 40 gramos por mol. ¿Está? Esa es la masa molar. Entonces, bueno, si un mol de hidróxido de sodio equivale a tener en la balanza 40 gramos, los 0,1125 moles de hidróxido de sodio que necesito serán X. Es decir, 4,5. 40 por 0,11, creo que sí. 4,5 gramos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende Sí. esto? Agrego un dato más. Vamos a poner que voy al frasco para pesar y me dice que tiene el 80% de pureza. Me dice, lo que tengo ahora a disposición para pesar tiene el 80% de pureza. ¿Qué quiere decir? Que 80 gramos de hidróxido de sodio están en 100 gramos de la solución, es decir, lo que está en el frasco. Los 4,5 gramos que yo necesito de hidróxido de sodio puros están en X. $5,625. ¿Se entiende? Profe, ¿puedes repetir esto último? Sí, Lo de la vamos a suponer pureza. que el hidróxido de sodio no es puro, como dije hoy, el sulfuro de calcio. Lo voy a, porque esto lo que uno hace es decir, bueno, a ver, me dicen de preparar una solución. Los dos datos que necesito sí o sí son el volumen, lo tengo acá, y la concentración. Sí o sí, necesito estas dos cosas. Bueno, bárbaro. Hago los cálculos y llegué al dato de 4,5 gramos de hidróxido de sodio. ¿Sí? Yo llegué a esto. Cuando voy a prepararlo, voy y retiro el frasco del droguero, me fijo y tiene el 80% de pureza, no el 100. ¿Está? Con lo cual, si peso 4,5 y la solución va a tener menos concentración. Porque tiene un 20% de algo que no es hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué digo? Si 80 gramos de hidróxido de sodio están en 100 gramos de solución, porque vamos a suponer que acá el problema me dice que la pureza, es un dato que inventé ahora esto, ¿no? Es del 80% masa en masa. Me dice esto el problema. ¿Sí? Como sé que la pureza no es del 100%, digo, bueno, 80 gramos están en 100 gramos de solución, en todo el frasco. Pero el frasco generalmente viene de 100, los envases.
4,5, que es lo que yo necesito, están en X. ¿Cuánto? Un 20% más. 5,625 gramos de solución. Es decir, que si yo peso esta cantidad, y la llevo a un volumen final de 450 mililitros con esta pureza, la solución es 0,25 molar. Si fuera del 100% pura, solamente peso 4,5. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bien, Sí, profe. bien. Bueno, y ahora les voy a mostrar otra cosa. Vamos acá. Pregunta. Para el parcial, que esta comisión fue bastante buena, estas dos comisiones en relación a las que tengo el lunes, la 2 y la 3. ¿Cuántos utilizaron el programa para hacer ejemplos y darle vuelta a la práctica de ustedes? Porque eso es interesante. Miren una cosa. Yo voy a elegir función, ¿sí? Voy a soluciones. ¿Lo ven el programa de fondo? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Sí. Bien. Perfecto. Voy a aceptar. Vamos con el problema de recién. Voy a molaridad. ¿Lo ven que apreté acá molaridad? Y me dice, ¿calculaste la masa molar del soluto? Supongamos que no la calculé, cancelo y sigo de vuelta. ¿Está? Ahora la calculé. Bueno, bárbaro. Ingrese los gramos de soluto. Voy a revisar si el problema me da bien. ¿Cuántos gramos dijimos? 4,5. ¿Sí? Ingrese el valor de la masa molar, 40. Ingrese el volumen final de la solución en litros, 0,45. 0,25 molar. Pueden jugar lo que quieran con esto. Después les voy a explicar normalidad y molalidad, ¿sí? Así pueden usar estos dos botones más. Borro, ¿sí? Acá tengo la tabla periódica, también recuerden, ¿eh? Voy a inicio, elijo función. Concentraciones. Masa, que dijimos, 4,5. Masa molar, 40. Cargas, por ahora no se preocupen, después se los explico. Pongan 1. Volumen final, 0,45. Densidad, pónganle 1. Después vamos a ver que esto cambia. Calcular molaridad 0,25. Acá esto apareció así. Ahí está. ¿Está? ¿Se entendió? O sea, con esto pueden hacer cualquier cosa. Acá me equivoqué en algo. No, porque el volumen final, ven, miren. Vamos de vuelta. Lo puse, pero no podía ser nunca. Masa 4,5. No, masa 4,5 dijimos, ¿no? Sí. Masa molar, porque el volumen lo puse mal. Cargas 1, volumen en mililitros. Ahora sí. Densidad, podía ser nunca. Calcular, y ahí está, 0,25. Y esto les va a dar el porcentaje de masa en masa, el masa en volumen. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes quieren inventar un problema, hacerlo y después revisarlo. Digo, a ver, una masa de dióxido de sodio de 5 gramos, ¿sí? Masa molar 40. Cargas 1. Después vamos a ver esto. Volumen final 1500 mililitros. Densidad 1,025. La próxima clase vamos a ver esto. Calcular y me da la molaridad, la normalidad, la molaridad, el porcentaje de masa en masa y el porcentaje de masa en volumen. Me da todo. Borro y arranco de vuelta. Acá tengo fórmulas. Están todas las fórmulas detalladas. Todas las fórmulas. Y si lo instalan bien, como yo les dije, tienen ejemplos. ¿Quedó claro? Úsenlo esto, por favor, chicos. Porque esto llevó tiempo y es para que ustedes lo usen. Después van a ver que para coligativas también tienen otra página más. ¿Está claro? ¿Sí? Esto es para ustedes, es para su ayuda, es para que ustedes se entrenen. Hago un problema, ¿sí? Lo hago. A ver, no me salió, bueno, lo hago. Y después con esto lo verifico. Bueno, ahora voy a inventar uno distinto. A ver si me da. Bueno, lo hago. Y me fijo que me dé eso. Ya está. ¿Quedó claro? Háganme un favor, pónganme la asistencia en el chat. Eso.
Tengo una pregunta, Sí, decime. Daniel. ¿Las notas las van a subir? Porque yo ayer no pude ir a la revisión y no sé si cómo me fue. La nota de Sí, después parcial. los chicos, pues yo no las tengo, después los chicos las van a subir. Ok, Porque gracias. habíamos quedado, lo que pasa es que yo pregunté, a ver, a los que les había ido mal, ¿sí? Si alguno estaba en el, digamos, en el borderline, ¿viste? Como para ver por el tema de los parcelitos, pero no. Había, digamos, o sea, eran diametralmente opuestos. Había o muy aprobados o desaprobados directamente, ¿está? Y no fue difícil el parcial, ¿eh? Ok, Eh, gracias. pero bueno, después preguntarle, de última, preguntarle a los chicos, y si no, yo voy a hablar con ellos después para subirlas, ¿sí? Dale, Después en la gracias. semana se van a subir, ¿está? Y estamos tratando de ver, no sé, no les quiero prometer nada porque no lo sé todavía, pero vamos a hacer una consulta después si posiblemente podamos tomar un recuperatorio interno, es decir, que esto no nulifica la cursada, ¿no? Interno, ahora en la fecha de finales, pero de agosto. Pero la idea es que se presente el que realmente estudia, porque la idea es que ustedes se saquen ese recuperatorio de encima, ¿m? Para que después puedan regularizar la materia. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, nos vemos el martes próximo, ¿sí? Chao, Después les gracias, dejo profe. las dos clases grabadas, esta y la de Chao, ayer. gracias. Chau, Chao, chau. profe, gracias. Chau, chau, de nada. Profe, Sí, decime. una consulta. Sí. Si llega a ser, digamos, en la mesa extraordinaria, ¿sabes más o menos si es la primera semana de agosto? Va a ser, sí, por lo que yo tengo en calendario, déjame, no me. Va a ser. Los finales son a partir del 31 de julio. Es decir, que este va a ser seguramente, si yo no tengo mal el calendario, después vamos a confirmarlo bien, ¿eh? O sea, no me lo tomes como una fecha definitiva ahora. Pero creo que va a ser el 4 de agosto. Porque las mesas, nosotros las tenemos los viernes seguramente. ¿Está? Ah, está bien. ¿Está? Ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, yo sí, después decime. quería ver el horario porque Seguramente es a justo el las 2 de 4 la de tarde. agosto rindo recuperatorio de epidemiología, pero yo ¿Está? me quiero presentar a química. Está bien. O Seguramente sea, va a me ser a las importa 2 de más el la año. tarde. ¿Está? La idea es que, a ver, que se presente, porque ayer discutíamos esto con los chicos. Por el año pasado nos pasó de que hicimos esta opción y la mayoría desaprobó. Tuvimos muy pocos aprobados. Y era porque dijeron, bueno, a ver, total, como este parcial no nulifica la cursada, pero la idea es que ustedes tengan esta oportunidad justamente para poder avanzar en la materia, no por otra cosa. ¿Está? No, sí, sí, yo ayer de hecho me quedé con Alan y con Leandra en lo último de la clase de teoría, de práctica, y la verdad es que Alan dijo, ¿sabes lo que pasa? Es que volvemos a tomar los 40 y aprueban Claro, 10 el año y pasado 30 pasó vuelven eso. a la cosa. Claro, el año pasado nos pasó eso. Entonces, por eso estamos viendo a ver qué hacer. ¿Sí? O sea, si ustedes se comprometen, los que se anotan, porque no tienen obligación, ¿no? Los que se anotan, se comprometen a estudiar de acá a la fecha de recuperatorio para el parcial, para nosotros es mucho mejor. Eh, Porque si no, en diciembre después es una hecatombe. Porque hay gente que debe el uno, dos o los tres. Que por experiencia personal te digo, los que deben los tres y están muy complicados de poder regularizar la materia. Los que deben un parcial solo no tanto, pero los que deben los tres. Y encima, justamente, el primer parcial tiene conceptos muy claves que fíjate que se van a arrastrar en los demás. Porque fíjate que para esto estás viendo masa molar, estás viendo conceptos de pureza. Es decir, a pesar de que hay cosas que ya se dan por entendidas y que tal vez no afecten al desempeño de los problemas que tienen ahora, porque la mayoría son de origen analítico, el tema es ese, ¿tá? Que estudien para poder regularizar. Si a nosotros nos importa es que pasen, no que se queden. ¿Está? Sí, sí, no, yo, bueno, vos me habías ayudado en el último del alcohol, pero yo me encasqué con el de la sal, que la sal es el único tema que a mí realmente Y me no era costó, difícil. ¿Qué pero te yo no tocó? quería pasar. ¿El sulfuro te tocó? Creo que sí. El Sulfuro de calcio, era una cosa así. no, férrico. O férrico, bueno, pero era sulfuro. Era Me- azufre sin oxígeno. Yo les dije que ahí sí, había.
yo lo que pasa es que yo practiqué mucho lo que era con oxígeno, me sale más rápido que sin Y son oxígeno, o más sea, no fáciles los oxigenado. otros. Y fíjate que son más fáciles los otros. Pero nada, justo Porque tiene menos vuelta. practiqué ese mala Cuando vos suerte. formás un ácido oxigenado, ¿sí? Tenés más vueltas. Pues formás el óxido y después formás el ácido. En los ácidos no oxigenados es hidrógeno más el halógeno generalmente y ya está, listo. Si el otro caso es el azufre. Después no hay otra cosa. No, sí, después el único tema que estuve así, que lo hice en 5 minutos y me tomó Alan todo como bien, fue el de los gases. Bueno, El de los gases sí me lo sé a todo, pero bueno. lo otro me Pero cuesta. practiquen con el simulador, porque eso les va a servir mucho. Y en esta parte los va a ayudar muchísimo, muchísimo los va a ayudar. Porque la idea es que ustedes generen sus propios ejercicios, ¿sí? Además de los que tienen, y puedan practicar con eso. Esa es la idea. ¿Sí? La idea de la simulación es esa. ¿Sí? Pero bueno, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Dale. Listo. Chau, Gracias, chau. profe. Gracias, no Gracias. de nada. Chau, chau.